Lo que viene a continuación son alternativas productivas responsables. Son 3 modelos que vamos a presentar. Y en primer lugar, lo invitamos entonces al ingeniero Martín Zamora. El ingeniero Zamora es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene su posgrado en Agroecología y Agricultura Sustentable y otro posgrado en Producción Vegetal en la Universidad de Mar del Plata. Es investigador del INTA con sede en la Chacra Experimental Integrada de Barrow. Trabaja en temas relacionados a sistemas productivos sustentables. Actualmente es el coordinador de investigación en INTA Barrow. El ingeniero Zamora es autor de numerosas publicaciones, congresos internacionales, nacionales, publicaciones técnicas, ediciones de libros y capítulos de libros. Y es director y codirector de tesis de posgrado y de grado en diferentes universidades. Martín. Perdón, una cosita más. La modalidad esta va a ser diferente. Se van a hacer las presentaciones, como les dije hoy, y vamos a ir colectando las preguntas porque son sistemas que en algún punto pueden tener algún punto de comunión, así que para que no se haga tan larga después la parte de preguntas, las vamos a ir juntando. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco a los organizadores esta posibilidad que me da de presentar, digamos, este tema que ya lo hemos presentado varias veces también. Es un sistema que estamos evaluando en la Chacra de Barrow y que a nosotros nos parece muy interesante desde el punto de vista justamente charlando de estas cuestiones. Creo que Virginia estuvo muy bien en el hecho de dar un poco de resultados de cuáles son las problemáticas que estamos teniendo en nuestra zona. Y bueno, este trabajo en realidad surgió a partir de talleres similares a los que vamos a vivir a la tarde. Talleres del año 2007, 2008, donde toda la gente participaba de estos talleres de la problemática que teníamos. Generalmente después lo usábamos de insumo para los proyectos que nosotros trabajamos en INTA. Y ahí ya en esos años se percibía la problemática actual, que hoy recién estamos viendo resultados de investigación de Virginia, pero ya en ese tiempo ya se veía que estábamos usando cada vez más glifosato, se nos degradaban los suelos, cada vez más fertilizantes, y la gente tenía dudas. Decimos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el suelo? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué pasa con los alimentos? Y bueno, hoy estamos viendo toda la problemática que estamos teniendo. Entonces en esos años también nosotros dijimos, bueno, es el sistema que tenemos que seguir. Esto de un poco es el modelo de la Revolución Verde. El modelo de la Revolución Verde ya todos lo conocen, digamos, ¿no? Pero se basa en aumentar los alimentos. Era importantísimo aumentar los alimentos se aumentaron. Esto es una publicación ya vieja, pero ¿en base a qué? Y a la gran utilización de fertilizantes y pesticidas. Esto ya está visto, digamos. Bueno, y esto trajo alguna consecuencia, digamos, para aumentar al doble los rendimientos. Hubo que aumentar 7 veces la cantidad de fertilizantes que se usaban. Y esto fue en el año 2001, que está hecho 2012 este trabajo. Pero eso ha seguido intensificándose actualmente muchísimo más allá. Entonces este sistema logró una alta productividad de granos y carne, mecanización, uso intensivo de combustibles, agroquímicos, variedades mejoradas. Eso no hay duda que lo logró, y en eso fue eficiente. Pero también todas las instituciones de educación se basaron, digamos, todos los técnicos, todos los profesionales salimos con esa mirada. Digamos, entonces lo único que tenemos conocimiento como profesionales es de justamente este tipo de mirada, mirada de la Revolución Verde. Pero todos ustedes saben, o la gran mayoría de ustedes saben, que hay otros tipos de agricultura. Hay agricultura biodinámica, hay agricultura orgánica, hay agricultura, permacultura, hay muchísimas. Sin embargo, nosotros como agrónomos las desconocemos. Bueno, este modelo de Revolución Verde fue ideado en el momento en que la energía era barata, ¿no? Era muy barata, pero bueno, después sabemos que la energía cada vez cuesta más, cada vez el precio de la urea fue más alto, cada vez el precio del gasoil fue más alto, y los precios de los commodities no fueron acompañados por esos valores. Yo tengo acá un dato hecho con el trigo, para 1 hectárea de trigo en Tres Arroyos, desde el año 98, hay datos desde antes. Sembrar 1 hectárea de trigo en Tres Arroyos en el año 80 y pico salía alrededor de $100 por hectárea. Ese es el valor. Ya en el año 98, en azul están los costos de un trigo, ya estaba en 200. 10 años más tarde, o sea,
En 10 años se había duplicado el valor. Fíjense cómo se incrementaron los costos en los últimos años. Estamos en valores de 350 hasta $400 por hectárea un cultivo de trigo en 3 Arroyos. Y estos son los márgenes. Fíjense la evolución. Si yo proyecto esto a 10 o 15 años más, si sigo con este modelo productivo, cómo se van a seguir aumentando los costos. Y esto pasó. Pero lo que le queda al productor en el bolsillo es o igual o menos que antes. Esto para 3 Arroyos, claro. Bueno, y como dijimos, todo tiene consecuencias. Este modelo trajo consecuencias. Ya más o menos Virginia lo explicó, pero la gran dependencia que tienen los productores hoy de agroquímicos, totalmente dependiente de los agroquímicos. Si no tenemos agroquímicos, no sabemos qué hacer. Inclusive llegamos a decir de que no se puede producir. No se pueden producir alimentos. Hay gran cantidad de resistencia, tolerancia de plaguicidas a los plaguicidas de malezas, plagas, patógenos. Cada vez hay más. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿es posible bajar de los 5 kilos o no? Pérdida de biodiversidad, eso trae una pérdida de diversidad espantosa. Hay cada vez menos abejas, cada vez lo que quieran ustedes. Hay desplazamiento de técnicas tradicionales, ya lo contamos también. Es todo se hace con la misma receta. O sea, todo lo que sabían los productores con anterioridad no existe más. O no existe más, o no sirve. Pero bueno, sabemos que este modelo no fue aplicable a todos los productores. Algunos quedaron en el camino. Pero sin embargo, pese a todo el incremento de alimentos que generó el modelo, no terminó con la pobreza rural ni con el hambre en el mundo. Bueno, esto ya lo dijo Virginia, ¿no? Estos son consecuencias del modelo. Herbicidas en el río Paraná. Esta es una publicación de Balcarce también, que lo pueden bajar de internet. Esto de glifosato en algodón, gasas, hisopos, toallas, tampones, también fue detectado. Este es un trabajo interesante también publicado también de la consecuencia sobre de otros tipos de animales, como son las arañas. No me voy a detener demasiado, pero está muy interesante para que lo lean, porque las arañas son controladores biológicos de muchas plagas de la agricultura. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo presentó Virginia también, que es un trabajo nuevo de médicos de acá de la zona, de Córdoba. Otro trabajo. Entonces hay problemas en el ambiente, pero también se están empezando a detectar problemas sobre la salud pública, digamos, de este tipo de cuestiones que tienen que ver con contaminación ambiental. Entonces, para resumir, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuáles son las causas de este modelo que estamos viviendo, digamos, cuáles son las causas? ¿O son las consecuencias inevitables de la agricultura para producir alimentos? Nos hacemos esa pregunta. ¿Hay alternativas a este modelo o no hay? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en producir más o igual, pero de una manera diferente. Pasar de este modelo muy básico, muy simple, de muy poquitos componentes, con una gran utilización de insumos externos y gran cantidad de externalidades para producir pocos productos, a un sistema, si quieren, le podemos llamar agroecológico, pero mucho más diversificado. Había un productor recién que estaba hablando de que estaban empezando a aumentar la biodiversidad, que necesiten menos insumos, que generen menos externalidades y que produzcan muchos productos diferentes. Entonces, ese es el desafío. Nosotros vimos a la agroecología como una alternativa, en donde la agroecología dice que se centra en principios vitales como la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, cooperación e interacción entre diversos cultivos, animales, suelo, animales, además de la regeneración y conservación de los recursos naturales. Es económicamente viable porque minimiza los costos de producción, sobre todo al aumentar la eficiencia de uso de los recursos localmente disponibles.
Pero hay otra cosa muy importante. Sabemos que la agroecología produce alimentos sanos, o sea, libres de contaminantes. Entonces es muy importante esto que decía Virginia, que se encuentra en la soja, se encuentra en los pollos, en la miel, en la cerveza. Lo que más me preocupó. Bueno, entonces nosotros veíamos este sistema como una alternativa. Empezamos a trabajar hace casi 8 años en demostrar que el modelo agroecológico es posible. No es que solamente no utiliza agroquímicos, sino que es rentable para el productor. Teníamos, eso sí, el caso de la Aurora, por ahí ustedes ya lo conocen, en Benito Juárez, que hace 20 años que aplica este modelo. Ahora, este es el sumum, lo máximo que puedo lograr con la agricultura, perdón, con la agroecología. No, es totalmente, se puede mejorar y notablemente. Pero ¿qué es lo que buscó el productor? El productor quería tranquilidad en el campo, vivir en el campo y tranquilo. ¿Qué hizo? Para eso tenía que estabilizar los rendimientos. Para eso decidió fortalecer los procesos naturales, porque él lo veía en el campo. Cuando aplicaba agroquímicos se le degradaba el suelo. Entonces decidió también disminuir el uso de insumos, energía y por lo tanto costos. Eso es lo que decidió el productor por su cuenta, digamos, en esos años, año 95, estoy hablando. Bueno, ¿cuáles estrategias utilizó? Policultivos, sembrar trigos con tréboles, que ya es algo que se hacía hace muchos años acá en la zona. El trébol, después del trigo, empieza a fijar nitrógeno y controlar malezas. Ese es el trébol que genera el productor después del trigo, sembrado con el trigo. Fíjense la disminución de costos que tiene. Utiliza muchos sorgos, también por el aporte de carbono y la gran competencia que tiene con malezas. Utiliza sorgos consociados con leguminosas, básicamente vicie. Pastoreo. Y bueno, y por supuesto que es muy importante el reciclado de nutrientes de la bosta en el mismo lote. No que la bosta esté concentrada en un feedlot. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el campo de él? Pasa esto, la bosta, ni bien se produce, lo empiezan a atacar los microorganismos, perdón, los insectos de suelo. Es en el único campo que pasa. Pero hace 20 años que no utiliza ivermectina, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y al cabo de unas pocas semanas no existen más las bostas. Entonces es muy interesante el reciclado de nutrientes que se genera en este tipo de sistema. Esta es una avena vicia en el mes de septiembre. Fíjense la cantidad de pústulas de roya que tiene, por ejemplo. No hay roya en las avenas vicias o en las avenas agroecológicas. Bueno, hace rollos, tiene bajos, pero muy importante, los bebederos en el centro de los lotes, para lograr una distribución de la bosta lo más uniformemente posible. Bueno, en base a este sistema, nosotros empezamos a trabajar en Barrow para sacar mayor información, porque no se había generado información más siquiera en técnica de estos sistemas. Entonces empezamos a trabajar acá en un lote de la chacra de Barrow, en un lote productivo de 45 centímetros de profundidad de tosca, que es lo clásico de nuestra zona. Entonces, en este lote tomamos unas 10 hectáreas y ahí empezamos a tomar decisiones que tengan que ver con sistemas más de una visión más sistémica, de aumentar la biodiversidad, para producir. Y acá seguimos manejando el lote, si quieren, de la manera convencional o un sistema de siembra directa como ustedes conocen. Aunque tiene ganadería también. ¿Qué hicimos? Aumentamos la biodiversidad genética y funcional, rotación de cultivo, utilización de cultivo de cobertura, gramíneas con leguminosas, utilización de policultivos, como trigo con trébol, avena vicia, sorgo con soja, cultivos polivarietales, corredores biológicos, complementación entre agricultura y ganadería, aumento de la cobertura de suelo, mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica. Por supuesto, hacemos un balance de nutrientes, manejo integrado de plagas y disminución progresiva de los agroquímicos. Eso fue el objetivo cuando empezamos. ¿Me explico? Después de 3 o 4 años nos independizamos de los agroquímicos. Entonces, más o menos, yo le quería mostrar cómo fuimos evolucionando en el sistema actual, digamos, si quieren, cómo se hizo la rotación en un sistema y en el agroecológico.
Recuerden que era el mismo lote. Entonces, empezamos con una avena vicia, segundo cultivo, un sorgo con soja. Esto se pastoreó con animales. Acá fue una avena, después una soja. El otro cultivo, un trigo con trébol rojo. De este lado solamente un trigo candeal. Y así sucesivamente. Y esa es la rotación que se sigue. La avena vicia se pastorea. El sorgo con soja, nosotros en nuestro caso lo pastoreamos, pero se podría hacer perfectamente un cultivo de gruesa, tipo sorgo o maíz para cosecha. Un trigo con trébol. Y después de la cosecha del trigo con trébol, me queda el trébol rojo que lo complementamos, hacemos una intersiembra con avena con vicia como para mejorar la productividad del pasto. Todo en siembra directa. Entonces acá, por ejemplo, estamos sembrando sorgo sobre el rastrojo pastoreado de avena con vicia, sin agroquímicos. Acá estamos sembrando avena vicia y la parte verde que es sobre un rastrojo de trigo sin agroquímicos, y la parte que se ve verde es parte de alfalfa y parte de trébol que habíamos sembrado con el trigo. Y esto es lo que queremos lograr, aumentar la biodiversidad. Nosotros queremos que nuestro sistema sea bien diverso, que tenga de todo tipo de plantas. Entonces, ¿qué tenemos? Alfalfa, trébol rojo, vicia, avena, pero también aparecen algunas malezas, que las consideramos hoy malezas, pero para nosotros no son malezas. Y este es el módulo actual, lo que yo le decía. También se sembró una avena, pero acá ¿qué pasó? En el mismo momento, este cultivo se destruyó por la roya de la avena. Y fíjense que en el mismo momento, la misma avena sembrada, prácticamente en el agroecológico no había ningún tipo de roya, estaba todo verde. Siembra directa o convencional, tratamos de hacer todo en siembra directa porque es importantísimo la cobertura, pero a veces es necesario una labranza. ¿Cómo controlamos malezas? Con algunas estrategias, ocupación de nichos. Este es un trigo ya encañado y donde acá abajo ven cómo se empieza a crecer en ese momento el trébol rojo, y se hace un colchón de trébol rojo que no crece en altura, no compite con el trigo, pero sí compite con posibles malezas que puedan nacer. Después de la cosecha ya está el trébol establecido, y ahí en vez de tener malezas, tengo trébol rojo. Entonces, trébol rojo, que puedo usarlo de diferentes maneras, lo puedo cosechar, lo puedo dar de comer con los animales, pero yo acá que estoy protegiendo el suelo y estoy incorporando nitrógeno, muchísimo nitrógeno. Fíjense, el trébol rojo del campo de Juan Quier, de hace 20 años que utiliza agroquímicos. Competencia, la avena vicia nos viene muy bien en competencia, es muy hábil competitivamente con las malezas. Fíjense la avena vicia que logramos, ¿no? Entonces, esto lo pastoreamos, no lo rolamos. Es importantísimo poder pastorearlo y pasar 8 o 9.000 kilos de materia seca a bosta. Gramínea C4, 18 o 19.000 kilos de materia seca de producción a bosta. Entonces reciclamos todo y producimos carne, cualquier cantidad de carne. Es muy importante la cobertura. Esto en algunas situaciones se puede generar, digamos, decir, bueno, no fue un pastoreo eficiente, esto no es un pastoreo eficiente, perdí mucho, pero a nosotros nos viene fantástico, porque lograr esa cobertura nos permite sembrar el trigo sin agroquímicos, en directo. Por supuesto que también tenemos los animales, que nos ayudan en esto del control de malezas. Son todas estrategias que utilizamos para evitar utilizar agroquímicos, y que tengo que utilizar todas si no quiero aplicar. Si yo dejo de usar alguna, tengo que pensar que en algún momento tengo que aplicar algún plaguicida. Con la consecuencia que tiene aplicar el herbicida, porque no hablamos nunca de los microorganismos del suelo y demás cuando utilizo agroquímicos. Bueno, medimos también la habilidad competitiva de variedades. Es muy importante tener variedades que compitan bien con posibles malezas. Estos son rendimientos del campo de Juan Quier, acá en La Aurora, en Benito Juárez. 5.000, 4.700, 4.800, 4.900, 5.100 kilos. Ese es el rendimiento de Juan Quier.
con un costo de $150 por hectárea, cuando el costo de este otro productor vecino es de $400 y el rendimiento es de 5.400 kilos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de lograr con estos sistemas es que sean productivos, para que no se me caiga la producción de alimentos, pero también que sean rentables para el productor. Bueno, balance de nutrientes, siempre mantenemos una leguminosa junto con la gramínea, eso aumenta la biodiversidad. Trigo con trébol, avenas con vicia, sorgo con vicia, intersiembra de sorgo con vicia, puede ser maíz con vicia, maíz con soja. Puede haber muchísimas alternativas que no hay investigaciones, no se está investigando en estos temas. El balance de fósforo lo hacemos a través de la suplementación de animales con afrechillo de trigo. 1 tonelada de afrechillo por hectárea equivalen, en términos de cantidad de fósforo que estoy agregando al sistema, a 75 kilos de diamónico, pero aparte puedo producir más carne porque mejoro la suplementación del animal, pero aparte me está el afrechillo es rico en calcio, en magnesio, en cobre, en hierro y en zinc, que todos ustedes saben que el zinc hoy está siendo deficiente en toda la pampa húmeda. Entonces, con algo biológico podemos mejorar la producción de carne y mejorar también el balance de nutrientes en el suelo. Es muy importante esto de dar el alimento o el suplemento en la parcela, de dar el agua en la parcela si puedo, porque la distribución de la bosta tiene que ser lo más uniformemente posible. La biodiversidad de las franjas es muy importante, esto ya está muy estudiado a nivel mundial, se deberían tener las franjas de biodiversidad para mantener todo lo que son predatores de posibles plagas, y foco en la biodiversidad. Yo pongo muchas plantas a crecer juntas, eso te da diversidad de raíces, diversidad de plantas, diversidad de especies de animales o de insectos que van a venir. Acá hay un cardo que puede ser perjudicial si quieren, pero es en el único lugar donde están las vaquitas, que van a ser las predatoras de posibles población de pulgones que pueden empezar a crecer. Si no están ahí, la población de pulgones va a crecer. ¿Y qué tengo que utilizar si hay pulgones? ¿Qué hay hoy? ¿Qué se usa? Clorpirifos, no hay otra cosa. Entonces, desparramos con clorpirifos por todos lados. Entonces, porque el clorpirifos se usa porque es el único que hay a gran cantidad de escala producida, ¿no? Entonces, ese es controlador total, digamos, no queda nada. Les voy a mostrar, esto va a estar en las presentaciones, lo van a recibir, está publicado también, si ustedes lo quieren, cómo son los rendimientos en un y en otro sistema con estos 9 cultivos que hemos hecho hasta ahora. Me voy a detener en estos 3, es el trigo 2012, 2014, 2016. En esos, en la rotación, llegó a trigo. El primer año tuvimos 2.900 kilos contra 3.600. Estábamos adaptando el sistema. 2014, 3.800, 3.800. Ya ahí alcanzamos los mismos valores de rendimiento. 2016, un año malo en Tres Arroyos. No llovió ni en noviembre ni en diciembre. El trigo Candeal Este, 2.000 kilos. A nosotros el agroecológico nos rindió 2.400 kilos. Acá están también en el cuadro todas las cantidades de plaguicidas, de diversidad de cultivos, uso de plaguicidas, pasada de agroquímicos, uso de inoculantes, de fósforo, de urea. Lo voy a pasar rápido, me voy al análisis económico del trigo. Con estos rendimientos que yo les había mostrado, 3.800 kilos, 2014, ya cuando el sistema estaba más estabilizado. En el año 2015, 3.800 kilos, 4.400. Acá nos sacó el actual, un año bueno, el actual rinde más. Pero ¿qué tiene el agroecológico? Es más estable. Entonces, en promedio rindieron exactamente lo mismo, 3.344 kilos. Labores, utilizamos exactamente lo mismo. Hoy se habló acá, se preguntó, a ver si usábamos más labores, o usábamos más combustibles fósiles. Exactamente lo mismo. En valor de dólar, ¿no? De valor UTA. Insumos,
podemos tener los 3 años, pero podemos ir al promedio. $45 de insumo, que tiene que ver básicamente con la semilla, contra $243 de insumos. Costo directo total 206 contra 411. Margen bruto promedio del agroecológico $258. $72 el no agroecológico. Rendimiento de diferencia, nosotros con 1.470 kilos se cubren los costos. Esto es muy importante para el riesgo de producción. Nosotros tenemos productores chicos. Si yo tengo un cultivo de trigo de un costo de $400 y en desarrollo me cae una seca como el año pasado, pierdo plata. Y el productor chico no tiene espalda financiera para después poder volver a sembrar. Entonces, ¿cuál es el que se perjudica? El productor más chico. El productor grande no, porque tiene espalda financiera, tiene crédito, tiene diversificado en distintos ambientes y demás. Rendimiento y diferencia 2.800 kilos, pero acá está el retorno por peso invertido. Por cada dólar que yo invierto en el agroecológico obtengo 2,2, mientras que en el no agroecológico 1,2. ¿Me explico? Es sumamente rentable. Esto pensando en el trigo nada más, pero yo a este trigo agroecológico le saqué por lo menos 2 o 3 pastoreos, que en el otro no. O sea, obtuve carne acá. Y acá tienen cultivo por cultivo. ¿Lo quieren ver? No tenemos tiempo, pero el que está en el cuadrado azul es el agroecológico y el que no está en el cuadrado es el no agroecológico, el cultivo actual, digamos, ¿no? Entonces está el ingreso neto, el costo directo y el margen bruto, la diferencia entre los dos. Como se me va haciendo muchos años y está bueno mostrarlos, yo en realidad digo, bueno, ¿qué me pasó en el acumulado total? ¿Cuánta plata me ingresó en el agroecológico? $3.700 acumulado de todas las ventas que hice, ¿de carne o de grano? El ingreso neto en el actual, lo mismo. Costo directo, 1.600, el acumulado en el agroecológico 2.800, o sea, un 56% menos de costo. Esto para todos los cultivos que pasaron en la rotación, 9 cultivos en 6,5 años. $2.170 de margen bruto, lo que le quedó en el bolsillo al productor, contra 980. 121% más de margen que le queda al productor en el bolsillo con el modelo agroecológico. Acá son algunas fotos. Este es el trigo del año pasado. Este es el trigo, bueno, teníamos una franja de cebada que rindió casi 3.000 kilos. Acá teníamos un triticale y acá estaba el trigo que rindió 2.400 kilos. Esta es la cebada, para que vean que no había prácticamente, después de 7 años no estamos usando nada, ningún tipo de agroquímicos, y fíjense que está limpia la cebada, no hay ningún problema de malezas. O sea que la maleza muchas veces se me empieza a crecer y a tener problemas cuando yo uso un sistema que no puedo sostener más. Fíjense, esta es la avena vicia de este año, que la estábamos preparando ya para empezar a pastorear. Fíjense también el color que tiene, que no tiene la avena no tiene ningún tipo de problemas de roya. Cuando el otro no se alcanza a ver, allá se alcanza a ver un poquito, que ya estaba medio amarilla la avena porque estaba llena de roya. También estuvimos haciendo los costos energéticos. Pasamos todo lo que son insumos y labores, todo lo que utilizamos en nuestro sistema de insumos, lo pasamos a valores energéticos. Todo que son labores, cosecha, herbicidas, fertilizantes. Y esto es lo que nos dio en el sistema actual. Estos picos así se dan porque estos son los trigos que necesitan urea. Fíjense que la evolución es hacia arriba. Es hacia arriba. O sea, cada vez estos sistemas necesitan más energía externa para mantenerse productivos. Mientras que el agroecológico, fíjense lo que ha pasado desde el primer cultivo. Cada vez va para abajo. Cada vez necesitan menos energía externa para mantenerse productivos. Pero también tiene que ver la eficiencia energética, ¿no? Porque si necesita mucho, pero produce mucho, la eficiencia energética puede ser interesante. Comparado con este que quizás necesite poco, pero también produzca poco. Entonces acá tienen los valores de eficiencia energética de cada uno de los cultivos
o podemos ver el global, porque tenemos poco tiempo. Por cada unidad de energía que necesita el agroecológico, obtengo 6,5 de megajoule de energía por grano generado, por alimento, ¿no? Mientras que en el actual, por cada unidad de energía que yo utilizo, obtengo 3,5. Para este sistema, ¿sí? Si yo tengo un maíz, tengo una soja, por supuesto va a ser distinto. Pero para este sistema. Bueno, tenemos algunas mediciones en el suelo que las podemos hablar. No tenemos problemas de pisoteo, problemas de dureza de suelo. Hemos hecho un análisis este año, no, el año pasado lo hicimos con el grupo de Balcarce. Tenemos mucho menos compactación en el sistema agroecológico que en el convencional y casi un punto más de materia orgánica en superficie, cuando partimos de la misma situación. O sea, hemos generado materia orgánica en el suelo en los primeros centímetros, básicamente hasta los 10 centímetros. Y bueno, y esto tiene que ver también también hicimos qué cantidad de glifosato y AMPA había en el suelo, en ese sistema actual, versus el agroecológico. Fíjense las diferencias, ¿no? En el agroecológico, desde junio del 2010 fue la última vez que se aplicó glifosato, mientras que en el otro, desde el 2010 hasta julio de 2016, que fue cuando se hizo este análisis, se habían aplicado 36 litros. Que no es un sistema que utiliza alta cantidad de glifosato. Es un sistema que utiliza poco. Sin embargo, fíjense que hasta casi 20 centímetros de profundidad estaba el glifosato. Bueno, para terminar, yo voy a terminar con una filmina que es de Pablo Titonel. No sé si lo conocen, pero es el coordinador del programa de recursos naturales y gestión ambiental del INTA. Que la agroecología es mucho más que una agricultura convencional de pocos insumos. Es mucho más que una agricultura orgánica. La agricultura orgánica no tiene mucho que ver con la agroecología. Requiere ingeniería agroecológica a nivel de finca y de paisaje. No tenemos que solamente quedarnos en un productor. Tenemos que ver cómo se van armando los productores para generar esa franja de biodiversidad y demás en el paisaje. Es muy importante los actores locales, la interacción con todos los actores locales. Y entender la complejidad de los sistemas socioecológicos desde una visión sistémica. Para poder hacer agroecología y poder no utilizar plaguicidas, tenemos que tener una visión sistémica. Si no, no lo logramos. Pero se necesitan políticas serias de inversión pública en la investigación. No se está haciendo investigación para agroecología. La investigación sigue siendo la clásica, donde yo aíslo todos los parámetros y miro solamente cuál es el efecto del herbicida sobre la maleza. No me importa si esos 8 litros que yo necesito para matar rama negra, o el doble golpe o el triple golpe, si me va a generar algún problema en los microorganismos. Menos aún en el grano, y menos aún en el resto del ambiente. Eso generalmente el que trabaja en malezas no lo tiene en cuenta. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ver el cambio de visión de la agroecología. La agricultura con bases agroecológicas es capaz de alimentar al mundo con el soporte de nuevos conocimientos, innovación institucional y educación articulados hacia el rediseño de la producción de alimentos y de los paisajes agrícolas. La reducción de la pérdida de alimentos, la redefinición de dietas y patrones de consumo y el reciclaje, por supuesto, de desechos. Bueno, muchas gracias.